Bueno, yo estoy con Se conectan todos. Se conectaron, a ver. Todavía no.
Sale, chavos, continuamos con la materia de estática. La clase pasada terminamos lo que eran momentos. Les voy a subir los archivos a plataforma. Creo que no he subido el último de momentos, se lo voy a subir. Y cambiamos de unidad. El día de hoy toca la unidad de estructuras o análisis de estructuras. ¿Qué entendemos nosotros por estructura? Estructura simplemente es un conjunto de elementos rígidos interconectados entre sí que permiten soportar ciertas cargas. Sale ustedes como ingenieros mecánicos, sale mecánicos automotrices, al fin y al cabo mecánicos, dentro del automóvil ustedes también van a encontrar este tipo de estructuras. Las estructuras están diseñadas y se utilizan para soportar cargas estáticas o cargas dinámicas. ¿Qué es una carga estática? Una carga estática es una carga que no cambia su magnitud en ningún periodo de tiempo. Y una carga dinámica es una carga que va a cambiar su magnitud en el tiempo, ya sea de manera repetitiva o de manera completamente aleatoria. ¿Sale? Entonces, dentro del vehículo tenemos estos elementos. El chasis es una estructura. La estructura, por ejemplo, donde viene conectada la masa con su amortiguador, ¿sale? También son partes de estructuras y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos estado realizando. Voy a ir tomando el apunte en Word para que ustedes puedan tener ahí el método de estudio o más adelante podamos ir creando por ahí una antología para que ya se quede de resguardo para ustedes, ¿no? Y para los compañeros que vengan después. ¿Sale? Entonces, antes de que nosotros podamos analizar estructuras, ¿sale? Debemos de hablar de algunos elementos, ¿sale? Que son los que nosotros vamos a analizar, que en este caso son las armaduras. ¿Sale? Y una armadura no es nada más que una estructura, ¿sale? Al fin y al cabo lo que vamos a manejar es una estructura compuesta de elementos esbeltos unidos entre sí, en sus puntos externos. ¿Sale? Eso es una armadura. Entonces aquí ya nos está dando a entender que tenemos dos tipos de elementos, ¿sale? O dos componentes de una armadura. Prácticamente me está diciendo que yo voy a tener elementos esbeltos, elementos rígidos y puntos de unión que podríamos llegar a conocer inclusive como nodos. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos vamos a entender nosotros por una armadura? Les digo, es algo que ustedes han visto, conocen, ¿sale? Aquí lo vemos de manera muy generalizado, ¿sale? Por ejemplo, esta es una armadura, ¿sale? Una armadura son esas estructuras de carga, ¿sale? Y aquí en estas estructuras de carga, al menos en la segunda, ¿sale? En esta, nos muestra algunos vectores. Estos vectores que nosotros tenemos aquí podrían indicarnos el cómo se distribuye una carga, ¿sale? Esos vectores son los vectores fuerza que están soportando toda la estructura del techo, ¿sale? Y los vectores nos propician, ¿sale? Cómo es que las cargas se comportan. ¿A qué me refiero? Aquí en esta imagen, nosotros tenemos aquí en el punto A, ¿sale? Los soportes, que es de dónde se está soportando la estructura. Prácticamente todo lo que carga está siendo sostenido por estos dos pilares en el caso bidimensional. Obviamente en el caso tridimensional pues tenemos 4 soportes, pero en el caso bidimensional solamente tenemos estos dos y esos dos son los que a nosotros nos generan ese soporte. Por eso que aquí tenemos dos vectores verticales positivos. ¿Por qué? Porque están aplicando una fuerza en dirección positiva para que toda la estructura no se caiga. De forma opuesta, el peso que tiene la estructura provocada por el techo y otros elementos
¿sale? Que pueda poseer la estructura, generan los vectores que van hacia abajo. ¿Sale? Estos vectores que van hacia abajo generan una carga negativa que es el peso que está sosteniendo. Y si se dan cuenta, se distribuye uniformemente por cada uno de los elementos rígidos, lo que genera que la carga neta se distribuya entre todos los soportes, ¿sale? Y esta pueda soportar mayor peso. ¿Sale? Tenemos aquí unos vectores horizontales, este vector horizontal de aquí, que lo que genera, que ya lo veremos más adelante en otra materia, ¿sale? Genera un pequeño desplazamiento aquí, ¿sale? O una oposición a ese desplazamiento, como un desfogue de fuerza, algo por el estilo podríamos estarlo considerando. ¿Sale? ¿Dónde más hemos visto este tipo de estructuras? ¿Sale? Otro ejemplo de estas estructuras serían los puentes. ¿Sale? Un puente sigue siendo una estructura, tiene una armadura, y esa armadura pues son esos elementos laterales que son los dedicados a cargar estas estructuras. Ahora, si nosotros analizamos el puente, solamente tiene dos puntos de apoyo, que es este punto A y este elemento aquí. Voy a ver si puedo hacer, vaya, donde están los largueros, esos puntos A y el otro punto opuesto son los que generan la carga, la fuerza necesaria para que el puente no se caiga. Por eso es que aquí tenemos dos vectores positivos. Y de ahí tenemos tres vectores negativos, ¿sale? Que van en las otras vigas, que son negativas. ¿Por qué? Porque es el peso que está cargando todos estos largueros. ¿Sale? Obviamente cuando pasa un coche, perdón, el peso aumenta, pero se distribuye en toda la estructura, disminuyendo el peso total. O sea que si yo colocara aquí simplemente una barra, ¿sale? Estaría yo cargando un peso mucho mayor que, bueno, el peso es el mismo, pero la distribución de peso sería mucho mayor que teniendo la estructura completa. ¿Sale? Entonces, esas son las ventajas de utilizar armaduras. Y les mencionaba hace ratito que el coche sigue teniendo ¿cómo se llama? El coche, perdón, tiene estructuras, tiene armaduras que posiblemente no están tan visibles porque de acuerdo al método de fabricación, posiblemente no es tan estético que se vean esas estructuras, por lo tanto, pueden ir cubiertas o pueden ir ocultas. Por ejemplo, los marcos de las puertas son los que generan estructuras, y otros elementos que van cubiertos para que no se vea cuidando la estética del vehículo. Vamos a hacer la descripción de estos elementos. Aquí. En este ejemplo, la carga del techo se transmite a la armadura en los nodos por medio de una serie de largueros. ¿Sale? Entonces, estos largueros son los que alimentan o distribuyen el peso. ¿Sale? Más adelante vamos a hacer el análisis de fuerzas. ¿Sale? Y de igualmente en el puente pues tenemos una
forma diferente de transmisión de la energía o de la fuerza. En este caso, la carga sobre la cubierta se transmite primero a los largueros y luego a las vigas de piso. ¿Sale? Entonces, primero se transmite a los largueros, que son estos, y luego a las vigas de pisos, que son las transversales. ¿Sale? Y finalmente a los nodos de las dos armaduras laterales. El análisis de las estructuras es un poco complicado porque tenemos que hacer las consideraciones de cuánto absorbe cada nodo y cada nodo afecta en las cargas que están soportando los demás nodos. Entonces es un poquito complejo, es más o menos como el análisis de circuitos eléctricos que posiblemente vieron en electricidad automotriz o en electricidad básica para ingeniería. ¿Sale? Posiblemente ahí los vieron. En caso de que no, no se preocupen. ¿Sale? Supuestos. Diseño de estructuras. ¿Dudas hasta acá, chavos? ¿Se me escucha bien o no? ¿Se me escucha cortado? Bueno, yo sí lo escucho un poquito. Un poco cortado. Ok, no Sí, sé. poquito, no mucho. Ok, estoy conectado a mi conexión rápida. Espero que mejore. Un poco, nada más. Sí, yo los escucho a ustedes demasiado cortados, muy lagueados, de hecho. Bueno, continuamos a ver si se mejora mi internet para que no tengamos este tipo de inconsistencias en el audio. Ok, entonces nos quedamos que para diseñar los elementos y las conexiones de una armadura es necesario determinar primero la fuerza desarrollada en cada elemento cuando la armadura está sometida a una carga dada. ¿Sale? O sea, primero debemos ver cómo es que se va a comportar la estructura para que después nosotros podamos determinar qué tipo de material, qué largos, etcétera, porque más adelante, posiblemente en mecánica de materiales, veamos que en esas estructuras van a existir también momentos. No solamente va a haber compresión y tensión, sino que también van a existir momentos. ¿Sale? La primera suposición que nosotros vamos a considerar es que todas las cargas se aplican en los nodos, o sea que el punto resultante, ¿sale? O el punto de aplicación de todas las cargas va a ser en los nodos. ¿A qué me refiero? Que aunque aquí tengamos este vector va a generar carga en este nodo, ¿sale? Y este vector también va a generar cargas en este nodo y en este nodo también. ¿Por qué? Porque este nodo va a jalar y va a poner en tensión posiblemente esta viga y esta viga de aquí, ¿sale? Entonces esto se va a jalar, esto empuja hacia arriba, por lo tanto aquí tengo un vector que va hacia arriba, ¿sale? Y de la misma forma habría que determinar aquí hacia dónde va la dirección de este vector, si va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Y con eso nosotros también podemos determinar en caso de que la carga que nosotros o el material que nosotros decidamos no es suficiente, podamos determinar posiblemente cómo es que va a deformarse.
¿Sale? Cómo se va a destruir básicamente. Sale aquí en la mayoría de las situaciones. A menudo se pasa por alto el peso de los elementos, ya que la fuerza soportada por cada elemento suele ser mucho más grande que su peso. Obviamente, si aquí nos menciona que por lo regular en las estructuras, ¿sale? El peso de los elementos sólidos es muy pequeño en comparación a las cargas que van a soportar, ¿sale? Entonces, ese peso no se considera, a menos que este peso sí sea considerablemente grande, o aplicarlo como una fuerza vertical, ¿sale? O sea que sea un peso muerto, ¿sale? Que al fin y al cabo es la gravedad la que hace su trabajo, y con eso se puede considerar ahí el peso. Perdón. La siguiente suposición que hacemos es que los elementos están unidos entre sí mediante pasadores lisos. ¿Sale? Este es un poquito más obvio. Nos menciona los elementos son unidos entre sí mediante pasadores lisos. Lo único que aborda es que los elementos rígidos están unidos mediante una placa común, ¿sale? Que se llama placa de unión, por medio de un perno o pasador, suponiendo que estas conexiones actúan siempre que las líneas centrales de los elementos unidos sean concurrentes. ¿A qué se refiere? A que estén unidos por el mismo punto. Es a lo único que se refiere. ¿Vale? O sea, que se encuentren de esta manera. ¿Vale? Cualquiera de estas dos maneras cumple con la suposición de que los elementos están unidos mediante pasadores lisos. ¿Vale? Recuerden, mientras que sean concurrentes, ¿vale? Se va a considerar. Y la primera lo único que nos dice es que el nodo, que en este caso es este, y en este caso es el centro de la placa de unión, el nodo es el que recibe toda la carga. O sea que dependiendo de la fuerza del nodo, también va a depender la calidad de la carga, de los elementos. Y además aquí recordemos, ¿sale? Que en estructuras, o en el análisis de estructuras, se van a obtener dos tipos de reacciones en los elementos rígidos. ¿Vale? Estos dos van a ser la tensión y la compresión. ¿Sale? O sea que en una lo vamos a hacer más chiquito y en la otra lo vamos a hacer más grande. ¿Sale? En una vamos a jalar
y en la otra vamos a empujar. Es a lo único que se refiere este elemento, o sea que voy a tener elementos que se encuentren de esta forma, ya sea en tensión, o sea que se estén jalando, o en compresión, en el cual pues venga los estaríamos comprimiendo, estaríamos acortando. ¿Dudas hasta acá, chavos? No, Inge. Ok. Seguimos con el concepto de armadura simple. Una armadura simple se forma cuando tres elementos se conectan entre sí mediante pasadores en sus extremos. Y forman una armadura triangular. O sea, esta de aquí, la primera, ¿sale? Es una armadura simple, ¿sale? Es la forma más básica que van a encontrar ustedes en las estructuras, ¿sale? Toda estructura, ¿sale? Va a estar formada a partir de triángulos, todas, sin excepción. Bueno, me refiero a las que están bien construidas, ¿va? Las que no están bien construidas, luego ponen armaduras completamente cuadradas que propician o disminuyen la seguridad de. ¿Por qué? Porque un rectángulo se puede distorsionar. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes le aplican una fuerza lateral, puede tender a barrerse, a caerse, a volverse algo similar a un romboide. Mientras que el triángulo, aunque tú le apliques una fuerza de lado, ¿sale? Por ejemplo, si le aplicamos una fuerza de izquierda a derecha, este vector tendería simplemente a comprimirse, ¿sale? Y este a su vez a tensionarse. Por lo tanto, impedirían ahí una deformación. Esa deformación o esa carga se divide entre las dos. Pero si es un cuadrado y yo le aplico una fuerza en esa dirección, lo que voy a propiciar es que esta se pueda deformar, ¿sale? O sea, que se pueda llegar a inclinar, cosa que en una armadura pues no se quiere porque al fin y al cabo está soportando, en la mayor de los casos, pesos extremadamente altos. ¿Sale? Por ejemplo, el techo de una casa, el techo de una escuela, etcétera, que trabajan con estructuras, se puede ver un poco limitada o afectada por este tipo de elementos. ¿Dudas hasta acá, chavos? Ahora, a partir de estos elementos o de esto que nosotros Ya dije, ya conocemos, vamos a realizar un ejemplo. ¿Sale? Va a ser el ejemplo número 1. Realmente no necesitamos nada, conocimientos extras, ya que nosotros ya vimos por ahí sumatoria de fuerzas, etcétera. Entonces nosotros podemos llevar a cabo el análisis de este tipo de estructuras. Por ejemplo, vamos a colocar la primera. Es este elemento de aquí.
Vale, tenemos lo siguiente. En estructuras tenemos apoyos que no nos compete ver en esta unidad ni en esta materia, que son los apoyos empotrados, apoyos móviles y demás. Aquí tenemos dos apoyos, es una estructura simple, una viga simplemente apoyada, ¿sale? Porque tenemos aquí uno rígido, este no se desplaza a ningún lado, pero este de aquí permite su traslación de manera horizontal, sirve como de desfogue, ¿sale? Todo esto, esas deformaciones que tienen los elementos mecánicos, si no se desfogan, pueden provocar un agrietamiento, una fisura. Entonces, ¿qué es lo que se genera aquí? Se genera dejar ahí ese elemento móvil para que por ahí se pueda desfogar la fuerza. Por ejemplo, en los puentes, entre carpeta asfáltica y, bueno, vaya, entre sección y sección de puente, de concreto, por ejemplo, hay una determinada sección libre que permite que este material, concreto, perdón, cuando haya temperaturas altas, se pueda expandir, ¿sale? Sin la necesidad de, se pueda expandir sin la necesidad de obligar a su otro elemento a arrastrarse. Obviamente son elementos muy pesados, no lo consiguen y entonces se agrietan. Por eso se deja este desfogue para que tengan la libertad de tener estos elementos de compresión o de tensión. Entonces aquí el ejemplo nos da una fuerza de 50 newtons que se ejerce de manera horizontal y lo que Oiga, nosotros... Inge, ¿Mande? ¿podría hacer otro ejemplo, por favor? No, no entendí. Todavía no lo hacemos, apenas lo vamos a realizar. Primero, Este es el primero. ok. Sí, vamos a realizar cálculos. Ajá. Ok, entonces aquí en Sí. este... Ujú. A ver... ok, lo que vamos a hacer nosotros, ya nos lo dijo el apartado anterior, es analizar nodo por nodo. ¿A qué se refiere? A que este nodo que ahí tenemos, que genera un vector de 50 en esta dirección, ¿sale? Va a generar más vectores, ¿sale? Por ejemplo, este eje de 2 metros o este elemento de 2 metros vertical, que está conectado a un punto que no es móvil, ¿sale? Va a obligar a que este elemento no pueda, digamos, rotar, en teoría. ¿Sale? Entonces, esto lo que va a hacer es mantener esto. Ok, mal color elegido. Rojo. Y grosor va a ser... ¿Sale? Entonces, ese de 50 newtons me genera a mí esta fuerza hacia abajo. ¿Sale? Realmente aquí las direcciones no nos interesan, ya más adelante veremos si esas direcciones están correctas. ¿Sale? Nos darían signos negativos y demás. Y en la otra viga me genera una fuerza de tensión, que bien puede ser también de compresión. ¿Sale? Entonces les digo, aquí no, aunque pongamos direcciones, puede ser que estén erradas, ¿sale? Obviamente ya después veremos si están erradas o están correctas. ¿Sale? Después tendríamos en el nodo C en el nodo C volveríamos a tener tensiones. Aquí sería una tensión. ¿Sale? De esta forma. Tendríamos en el punto C otro nodo. Recuerden que esto está sobre el piso, por lo tanto impide que esto caiga más abajo, por lo tanto hay una fuerza vertical. ¿Sale? Y por último tendríamos otra fuerza
sobre el eje horizontal de esta forma. ¿Sale? Y por último, en el nodo A, que sería el más complicado de analizar, lo que nosotros vamos a tener es una fuerza en sentido opuesto. ¿Sale? Control C, Control V. También tendríamos una en el eje horizontal. Y tendríamos otra en el eje horizontal, porque obviamente esto lo estaría jalando. Y obviamente uno en sentido negativo, porque al fin y al cabo está cargando ahí un peso. ¿Sale? Este sería nuestro análisis de manera general de esa estructura. ¿Sale? Entonces, comenzando por el nodo B, yo ya conozco una magnitud, necesito conocer, las magnitudes dentro del nodo B. Por lo tanto, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas para así calcular cuál es la carga que existe sobre el nodo B. De la misma forma, tenemos que hacerlo para el nodo C, para el nodo A y para el nodo B. ¿Dudas hasta acá, chavos? Les vuelvo a recordar, las direcciones de las flechas o las direcciones de las fuerzas no es obligatoria. Pueden ser al revés. Ahí ya nos saldrían los signos negativos que indica que tomamos erróneamente la dirección de las cargas. ¿Dudas hasta ahorita, chavos? Creo que no. Ok. De igual forma, para el examen, favor de no utilizar la aplicación de Moodle porque, les digo, no permite mandar archivos. Sí pueden utilizar desde un navegador web, ya sea un navegador web móvil o un navegador web de escritorio o de laptop. Les voy a subir este archivo, les voy a subir los otros archivos que están pendientes y también el conjunto de preguntas, ¿sale? Ya lo estoy terminando. Se los voy a subir, espero más tardar el día de mañana para que puedan ustedes realizar sus estudios. ¿Sale, chicos? ¿Dudas hasta ahorita? Ok, abordando otro tema, me mandaron unos archivos a mi WhatsApp. Ya no contesté el día de ayer, haciendo alusión a su tarea de del primer tiempo de evaluación. Sale, ya se hizo la evaluación, se supone que la tenía que haber entregado hace algunos ayeres, pero la voy a revisar, se las voy a considerar, no al 100%, tal vez como un 80, un 70%, porque requiero los archivos, no solamente una impresión PDF, sino el archivo para visualizar medidas y demás. Se les digo, se los voy a tomar en cuenta, ahí les voy a quitar un porcentaje. En primera por retraso y en segunda porque viene en PDF, no viene el archivo como tal. Sale, chavos, entonces la dejamos aquí, nos vemos al ratito en las siguientes clases. Nos vemos.